Comenzamos primero con la próstata. Recordar siempre la anatomía, ¿ya? La zona periférica, la zona de transición, la zona periférica es corte coronal, corte sagital. ¿Se ve mi cursor, chicos? Perfecto, entonces la zona periférica en negro, corte sagital, en corte axial, hacia la base, hacia el vértice, y en corte coronal, hacia el vértice. La zona la zona de transición en blanco aquí, alrededor de la uretra, en los distintos cortes, como ven, es periuretral. El lóbulo medio es este segmento aquí en amarillo, que prácticamente se encuentra conformando la base de la próstata. No hay tejido de este tipo en el vértice, que se llama la zona central. Entre los descriptores clásicos, esto lo vamos a llamar el lóbulo medio, que generalmente es el que aumenta de tamaño e impronta el piso vesical. Y así se describe en los estudios de imagen, ¿ya? El lóbulo medio prominente que impronta el piso vesical. Importante no olvidarnos dónde está la zona de transición en blanco, ¿ya? Eso también es bastante importante. Vamos a continuar entonces. La anatomía normal por resonancia, tenemos corte axial, corte coronal. La resonancia magnética es el mejor método para poder definir y estudiar la estructura interna de la próstata. Tenemos que tener resonadores de alto campo magnético como mínimo de 1.5 teslas, que eso nos va a medir la resolución. Menos de eso no nos va a tener, no vamos a tener adecuada resolución de las imágenes y no vamos a poder realizar diagnósticos en la estructura interna de la próstata, ¿ya? Entonces tenemos aquí en el T2, en el plano axial, la zona periférica, que es posterior. Aquí tenemos el recto, ¿no es cierto? Esta es la zona palpable de la próstata. Cuando hacemos un examen de tacto rectal, la zona periférica es la palpable. El resto de la próstata no la vamos a palpar, no está al alcance del tacto rectal. En plano coronal, la zona periférica, acuérdense, en las imágenes del diagrama que les he mostrado en la anterior diapositiva, estaba en negro, en T2 es brillante, por eso es muy fácil distinguir lesiones de sustitución en esta área, porque las lesiones de sustitución van a ser hipointensas, van a ser más oscuras que lo que se ve el tejido normal de esta zona, ¿ya? La zona central y la zona de transición son de menor, presentan menor señal o son hipointensas en secuencias T2 y en secuencias T1 lo propio, que esta es una secuencia T1, la zona periférica y la zona central no se distinguen muy bien, por lo tanto las secuencias en T2 son las clave y las secuencias con contraste para estudiar la anatomía normal o patológica en resonancia. Bien. Vamos a ir entonces a la ecografía es otro método también de explorar la ecografía con método transrectal o con transductores endocavitarios que tienen alta resolución. También son muy buenos para valorar la próstata y su estructura interna, así como para la etapificación local. Vamos a ver que vamos a poder valorar los datos de infiltración local de algunas lesiones hacia la grasa periprostática, franqueando la cápsula prostática. Bien, entrando entonces a la patología prostática, vamos a tener la más frecuente entre las patologías benignas, es la patología pues, de la hipertrofia prostática, que es el crecimiento habitual que se da en la próstata por procesos de envejecimiento, ¿ya? Aumenta el número de células y aumenta el volumen prostático. ¿Dónde se genera
este aumento del número de las células normales se va a generar en la zona de transición, la parte blanca periuretral. Esa es la zona que va a crecer en el 95% de los casos. La etiología, pues, es benigna y, por lo tanto, cuando hay un crecimiento a este nivel en la zona periuretral de transición, puede existir síntomas de obstrucción al vaciamiento vesical sin necesidad de que haya un cambio significativo en el volumen prostático, porque el crecimiento va a ser concéntrico y va a producir una estenosis de la uretra prostática y no necesariamente va a haber un crecimiento o un aumento del volumen prostático total. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas próstatas de tamaño normal en pacientes mayores pues pueden tener síndromes de obstrucción al vaciamiento vesical sin variación del volumen. ¿Ya? Eso es importante. ¿Cuáles son los síntomas de esta patología? Pues el prostatismo, ¿no es cierto? El chorro, la fuerza del chorro, el calibre del chorro miccional disminuye, la fuerza disminuye, la frecuencia urinaria aumenta, los pacientes se levantan en la noche, no vacían por completo la vejiga cuando van al baño. Eso, ¿no? Aquí tenemos imágenes, esta es una ecografía transrectal, la próstata en un córtex. La zona periférica, que se ve un poco más ecogénica que la zona central. Tenemos aquí algunas clasificaciones que son benignas y tenemos aquí alguna área, por ejemplo, en este otro paciente, también corte axial, un área de mayor hipoecogenicidad y un contorno asimétrico. Ya eso nos debe llamar la atención. Los contornos tienen que ser y las rebordes, la próstata tiene que ser simétrica y los contornos muy regulares. ¿Ya? Eso es lo que buscamos. Cambios en la ecogenicidad y alteración en el contorno. Bien. ¿Cómo vamos a calcular el tamaño de la próstata, si hay crecimiento o no de la glándula? Pues vamos a extrapolar que 1 gramo de tejido prostático va a equivaler a 1 cc de tejido glandular. Nosotros vamos a medir el volumen, vamos a hacer mediciones en los 3 ejes del espacio de la glándula y vamos a dividirlo entre 0.5, pero vamos a multiplicarlo por 0.5 y ese va a ser el volumen prostático en cc's, en centímetros cúbicos, que se extrapolan después a los gramos. La próstata normal, el tamaño normal en un adulto, no debe superar los 30 gramos o 30 cc's. Eso es lo normal. ¿Ya? Un aumento por encima de los 30 cc's es un grado 1 de crecimiento prostático, el grado 2 de 40 a 60, el grado 3 de 60 a 80 y el grado 4 mayor a 80 cc's. Bien, entonces, ¿qué va a pasar o cuáles otros signos por imagen podemos encontrar de un proceso obstructivo en la vía urinaria, el proceso de una obstrucción urinaria baja? En la vejiga vamos a ver que hay una hipertrofia de la musculatura, de la capa muscular de la vejiga, va a haber un engrosamiento de en forma difusa y vamos a ver también pequeños divertículos, que son en la pared vesical. ¿Qué son los divertículos? Son pequeñas herniaciones del revestimiento mucoso, del epitelio mucoso que reviste la superficie interna de la vejiga a través de las fibras musculares hacia la serosa vesical. ¿Ya? Todas estas pequeñas herniaciones a través del defecto de la muscular van a tener contenido líquido, van a tener una pared más fina que la vejiga y van a tener un cuello de señal de líquido. En este caso, esta es una ecografía que los va a unir con la luz vesical. Este es un divertículo vesical, esta es la luz vesical verdadera, la pared vesical verdadera, un defecto de pared y a través de ella extruyéndose un divertículo. En los riñones que vamos a tener, cuando la presión aumenta hacia craneal, ¿no es cierto?, respecto a la obstrucción de la vía urinaria excretora baja, vamos a tener hidronefrosis, ureteronefrosis
y vamos a tener a la larga un daño renal con disminución de la cortical renal y disminución del tamaño renal. Esas son las consecuencias de la obstrucción crónica, ¿ya? Por lo tanto, eso es importante cuando hay signos de obstrucción del vaciamiento urinario, por más de que es una patología benigna, la hipertrofia prostática, vamos a necesitar hacer una cirugía para desobstruir porque si no la patología la consecuencia pues va a ser los cambios renales y cambios atróficos en la función en el riñón y cambios en la función renal, disminución de la función. Bien, ¿cómo podemos nosotros valorar el volumen prostático? Tenemos el primer método que es el tacto rectal, que nos puede dar una idea, pero no tenemos un volumen exacto, no se hace con tacto rectal. Los únicos métodos más exactos por los cuales vamos a calcular el volumen prostático son la ecografía, la tomografía o la resonancia magnética, porque podemos medir todas las partes de la próstata en sus tres ejes, en sus tres dimensiones. Entonces el tacto rectal no es útil. Hemos hablado de esto. Y nos vamos a ir a la patología tumoral. El tumor más frecuente en el hombre es los tumores malignos prostáticos. Son la segunda causa de mortalidad por cáncer en el sexo masculino. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma. ¿Y dónde se origina? ¿En qué lugar de la próstata? En la glándula externa o en la zona periférica, esa zona negrita que hemos visto en el diagrama. Ahí se van a originar el 80% de los cánceres prostáticos, ¿ya? En la glándula externa, perdón, el 70% en la zona negrita periférica y un 10% en la zona central. ¿Cuál es la zona central? Habíamos dicho la zona de amarillo, la zona que clásicamente la llamamos lóbulo medio, ¿ya? En la zona de transición, solamente el 20% de los cánceres se van a originar. Por lo tanto, el tacto rectal nos ayuda a diagnosticar procesos infiltrativos en la zona periférica. La zona central y la zona de transición no está al alcance del tacto rectal. Sin embargo, origina el menor porcentaje de cánceres a este nivel. Todavía es útil hacer tacto rectal, por lo tanto, ¿no? El adenocarcinoma prostático, ¿cómo vamos a diagnosticarlos? El tacto rectal, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Porque sabemos que un gran porcentaje está al alcance del tacto para verificar en el examen físico cambios de consistencia, induración, irregularidad en la próstata. Y lo hacemos con la medición del antígeno prostático específico, la elevación de este por encima de ciertos niveles específicos que se encuentran entre más de 10 nanogramos por ml, se considera normal, y eso nos está hablando de una proliferación celular tumoral, no benigna, ¿ya? Mientras se mantenga en el límite por debajo de los 10 nanogramos, nosotros podemos pensar o atribuir a un aumento de número de células en una hipertrofia prostática benigna, ¿ya? Por lo tanto, los estudios de imagen no son pertinentes cuando no tenemos una sospecha, ¿ya?, de que hay un proceso proliferativo maligno. La sospecha la vamos a tener con estos dos exámenes, el tacto rectal y la medición en sangre del antígeno prostático específico. Si esos dos son positivos, o alguno de ellos es positivo, recién vamos a pedir o es pertinente o está indicado realizar un estudio de imágenes, ¿ya? Si no, no es necesario. Bien, cuando tenemos una hipertrofia prostática muy importante, nos puede confundir este valor, ¿no es cierto?, simple de aumento sobre los límites permitidos del antígeno prostático específico. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer
una medición en la cual vamos a correlacionar tanto el volumen de la glándula como con la elevación del antígeno prostático y nos va a dar lo que se llama la densidad del antígeno prostático específico. Y vamos a relacionar estos dos parámetros y si esta relación nos va a dar menos de 0.12, quiere decir que ese aumento del antígeno prostático específico está dentro de lo que es esperado para el volumen de la próstata y no hay necesidad de hacer ningún otro estudio ni necesita biopsia. ¿Ya? Eso es importante cuando las glándulas prostáticas están muy aumentadas de tamaño. ¿Para qué entonces nos va a servir la ecografía o con los métodos de imagen en el diagnóstico de cáncer de próstata? El diagnóstico, pues ya sabemos que lo vamos a tener solamente por histopatología. La sospecha ya sabemos que es por el tacto rectal y por la elevación del antígeno prostático específico. Entonces, ¿para qué nos sirven las imágenes? Nos van a servir para identificar el lugar mejor para realizar una biopsia y para etapificar. ¿Ya? Los cánceres generalmente en ecografía, que es el primer método indicado para evaluar por imágenes cuando hay una sospecha de cáncer, se van a ver hipoecoicos, que quiere decir más oscuros que el resto del parénquima prostático. Algunos cánceres pueden ser iso o hiperecoicos, sin embargo, son los menos frecuentes. La imagen típica siempre va a ser de menor ecogenicidad que el parénquima. ¿Cuáles son los signos tumorales clásicos? Un área focal nodular hipoecoica en la zona periférica, asimetría en el contorno glandular, pérdida de definición del contorno glandular y aumento de la vascularidad focal en esa región nodular que estamos encontrando más hipoecogénica, ¿ya? Una mayor vascularidad respecto al resto de la próstata. ¿Cómo se ve? Esta es una ecografía transrectal, que esta es la única que nos puede dar una valoración adecuada de la ecoestructura interna de la glándula. La ecografía transvesical que hacemos normalmente llenando vejiga no nos sirve para etapificación ni para encontrar zonas sospechosas de cáncer, solamente la transrectal que es de mayor resolución. ¿Ya? Entonces la indicación en una sospecha de cáncer para valorar la próstata necesitamos ecografía transrectal de alta resolución. Para valorar solamente tamaño o volumen de la próstata sí nos sirve muy bien la ecografía transvesical, que vamos a poder medir adecuadamente el volumen prostático con bastante exactitud y también vamos a poder detectar signos de uropatía obstructiva que ya hemos explicado en las diapositivas anteriores. Entonces, ¿cómo se ve? Volvemos a la lesión tumoral. Se ve un nódulo focal hipoecogénico con alteración en el contorno de la glándula prostática. Aquí vemos esto, está en la zona. ¿En qué zona estará? En el lóbulo medio, ¿no es cierto? En la zona central. Este cáncer, por ejemplo, está anterior, no es palpable. Aquí vemos, aquí está el transductor, la superficie del transductor, y en el mismo a nivel del recto, en el mismo lugar por donde accedemos al tacto rectal. Esta es una lesión no palpable. Aquí también parece que hubiera una segunda lesión nodular sospechosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigir nuestra biopsia a los lugares sospechosos cuando lo hagamos con guía ecográfica, siempre las biopsias. Y vamos también a valorar con Doppler y vemos cómo hay un aumento de la vascularidad. Esos puntitos rojos son señal de color, de señal de vascularización en el tejido prostático. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, el nódulo hipoecogénico se encuentra en la zona periférica. Este sí va a estar al alcance del tacto rectal y podemos evaluarlo por ecografía y podemos dirigir de manera bastante exacta nuestras biopsias a esas áreas que son de lesión, ¿ya? Entonces la ecografía transrectal también nos va a servir para hacer
biopsias guiadas por imagen, ¿ya? Aquí tenemos un esquema de cómo se realiza. Se introduce el transductor, ensamblado a una guía de aguja. Atravesamos la pared anterior rectal para alcanzar y tomar muestra de la glándula prostática. Tomamos varias muestras por sextantes y esas se mandan al análisis patológico para un estadiaje correcto y para verificar qué tipo de o qué estirpe celular tiene el cáncer, si es agresivo, si no es agresivo, y de acuerdo a eso también tener conductas más agresivas o menos agresivas en los tratamientos posteriores. Bien, necesitamos para esto entonces una preparación. Cuando hacemos una biopsia necesitamos preparar a nuestro paciente, igual que cuando vamos a hacer una ecografía transrectal, necesitamos tener una ampolla rectal vacía, limpia, para evitar las molestias si es que hubiera contenido, y en el caso de la biopsia, para evitar contaminación de nuestro lecho de biopsia, ¿no es cierto? Una de las complicaciones, aunque es muy poco si se toman los cuidados y los cuidados adecuados, pues es la infección, ¿no es cierto? Puede haber una infección o también puede haber una hemorragia, pero eso es en el menor porcentaje de pacientes. Por resonancia magnética, nosotros también podemos hacer el diagnóstico y la ubicación del lugar sospechoso de la lesión tumoral, y también vamos a poder hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías, ¿ya? Y vamos a hacer también una tapificación. Nosotros podemos hacer la resonancia magnética de la estructura interna de la próstata con antenas que sean también de localización transrectal o con antenas corporales a nivel de la pelvis. Son antenas y secuencias especiales de alta resolución, ¿ya? Necesitamos por eso, vuelvo a repetir, equipos de resonadores que sean de alto teslaje, ¿ya? Entonces, con resonancia magnética, aparte de hacer el diagnóstico diferencial del cáncer, de localizar dónde se encuentra la lesión, vamos a hacer el estadiaje tanto local como a distancia. Ya vamos a valorar signos de compromiso del tejido extracapsular, a órganos vecinos, invasión a vesículas seminales, compromiso vesical, rectal, a paredes de la pelvis, al piso pélvico. Las imágenes a nivel de lesiones a nivel ganglionar regional, también la podemos hacer por resonancia magnética. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos un nódulo hipertrófico en una paciente con hipertrofia prostática benigna. Este es un nódulo hipertrófico en la zona central. Aquí tenemos otros nódulos que son benignos, pero aquí vemos un área que está rompiendo la cápsula y está infiltrando la grasa perirectal posterior y contactando la pared tal anterior, ¿ya? Invasión extracapsular. Invasión a las vesículas seminales también la podemos valorar. Aquí tenemos las vesículas seminales con aspecto normal. Y aquí tenemos, sabemos que contienen el líquido seminal que tiene alta señal. En T1 también porque tiene alto contenido proteico. Es un líquido rico en proteínas porque tiene que mantener vivos los espermatozoides por varios días, ¿no es cierto? Por eso tiene alta señal espontáneamente en el T1. En el T1 con contraste, este líquido no va a captar contraste, solo las paredes de la vesícula seminal. Este es un paciente en cual el aspecto del líquido normal que se ve en la resonancia va a estar sustituido por tejido sólido. Esa es invasión tumoral. También puede haber invasión vesical. En este caso les estoy mostrando una tomografía en plano axial a nivel de la vejiga y próstata.
Igual imágenes podemos tener panorámicas con una resonancia magnética de pelvis. Aquí vemos hacia anterior la vejiga distendida por líquido. Esta es la densidad normal del líquido, bien homogéneo. Aquí tenemos la próstata. Este es un estudio con contraste. La próstata se está impregnando en forma homogénea, pero sus contornos no son bien definidos, son irregulares. Aquí hay una pérdida de definición del contorno con la pared vesical. Hay datos entonces de infiltración. Aquí también hay datos de sustitución de la densidad del líquido de la vesícula seminal por densidad sólida y además que capta contraste. Por lo tanto, este es un paciente con datos de infiltración a órganos vecinos, ¿ya? Bien. Vamos a etapificar el cáncer de próstata en distintas categorías. Eso es obligación de hacerlo en los reportes imagenológicos de tomografía, de resonancia y de ecografía. Siempre tenemos que aportar todos estos datos, ¿no? Sí. Y tenemos también categorías o estadiaje clínicas, y nosotros adicionamos pues categorías que no están al alcance del diagnóstico clínico, ¿no es cierto? Como las metástasis a distancia, ganglionares, invasión local. Eso pues generalmente por clínica no podemos hacerlo, ¿no? Las lesiones metastásicas las podemos evaluar. Hablamos de metástasis a distancia, no locales, con tomografía o con resonancia, siempre con contraste. Podemos tener típicamente lesiones osteoblásticas, que quiere decir formadoras de hueso, escleróticas, blancas, ¿ya? No son líticas. Y también para el estadio también podemos utilizar, en el caso de metástasis a hueso, que es el lugar de metástasis a distancia más frecuente para los tumores prostáticos, la gamografía ósea, que también nos da un panorama de toda la estructura, de todo el esqueleto óseo, ¿no? ¿Cuáles son entonces las indicaciones de la ecografía prostática transrectal? Ya hemos hablado de eso, ¿no es cierto? Una lesión palpable clínicamente, un antígeno prostático elevado o fosfatasa alcalina elevada, signos o síntomas de metástasis a distancia, como lesiones escleróticas en hueso en un paciente de edad, pues hay que sospechar, ¿no es cierto?, de que el origen va a ser un cáncer prostático. Otra indicación es el guiaje para biopsia. La etapificación por excelencia debería hacerse con resonancias. Una alternativa es la tomografía. En los estudios de tamizaje también podemos hacerlo como complemento al antígeno prostático y al tacto rectal, aunque como es algo bastante incómodo en general, pues hay que tener ciertas consideraciones respecto a si lo vamos a pedir de rutina o no lo vamos a pedir de rutina, ¿no es cierto? Tal vez el paciente está preocupado y para tranquilidad de él, pues se puede hacer, ¿no? Y también utilizamos la ecografía transrectal como control post-tratamiento. En la prostatitis, esta es una patología ya benigna en la próstata, que es inflamatoria infecciosa, puede ser aguda o crónica. Es un proceso que puede cursar clínicamente con fiebre, dolor, urgencia urinaria, frecuencia urinaria, cosa que no sucede en el cáncer prostático, que la clínica más, en general puede no existir ninguna clínica o simplemente una patología de tipo obstructivo, ¿no es cierto? Está indicado pedir estudios de imagen solamente cuando nosotros vamos a sospechar de que puede haber una complicación de la prostatitis aguda con un absceso. Si es una prostatitis aguda simple, de características clínicas no complicadas, no hay necesidad de hacer una ecografía transrectal porque es muy molestosa, como ya les he dicho, ¿no es cierto? Bien, indicaciones. Entonces, una prostatitis aguda en la que está indicada realizar un estudio de imagen, pensamos que está complicada porque hay mucha fiebre, mucha alteración general del estado general del paciente,
no responde bien al tratamiento con antibióticos, pese a eso siguen los síntomas, etcétera. Sospechamos de un absceso, hacemos un estudio de imagen transrectal y vamos a ver qué podemos ver. Aumento de tamaño en general de la próstata, podemos ver colecciones líquidas, aumento de la vascularización focal a veces, ¿no es cierto? Áreas de hipodensidad, que en este caso son de causa inflamatoria, cuando hay un flegmón, un área de mayor inflamación, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial ¿con qué? Con los signos de un tumor, ¿no es cierto? Un tumor maligno de próstata, pero ya sabemos que en los tumores malignos de próstata no va a haber clínica infecciosa como en este caso, por eso es que el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer primariamente por los síntomas, ¿no es cierto? Guiarnos por los síntomas para decir esto es una lesión tumoral o es una lesión inflamatoria, porque ecográficamente puede verse similar. Una vez resuelto el cuadro agudo, cuando no haya síntomas, volveremos a revisar al paciente para verificar que se hayan resuelto por completo las imágenes sospechosas. Tenemos aquí un área quística, que es un absceso. Si le pusiéramos Doppler, veríamos que hay aumento de la vascularización en sus paredes. En la prostatitis crónica, los síntomas son infecciones urinarias a repetición. Los signos ecográficos son ecogenicidad heterogénea, pueden haber calcificación. La prostatitis crónica puede darse por enfermedad granulomatosa como la TBC, que puede tener localización a nivel de la próstata o a nivel de las vesículas seminales. También hay lesiones quísticas benignas que podemos encontrar que no tienen nada que ver con inflamación ni con lesiones tumorales, que son los quistes prostáticos, que pueden ser de origen congénito o adquirido, que no nos deberían preocupar. ¿Ya? Las calcificaciones prostáticas también existen sin necesidad de estar asociadas a una infección granulomatosa. Tienen una disposición en el lóbulo medio o en la zona central de la próstata y tienen una forma de una torre Eiffel, como ven aquí. Eso se llama corporamilacia, es algo benigno y bastante frecuente de encontrar, que no tiene ninguna significación clínica. Las vesículas seminales también pueden estar sujetas a procesos inflamatorios, infecciosos, pueden calcificar cuando es una infección, pueden tener calcificaciones, cuando es una infección granulomatosa. En la vejiga pueden existir lesiones tumorales también, pero hasta aquí nos vamos a quedar con la clase y vamos a continuar esta parte junto con el diagnóstico por imagen de la vía urinaria y de los riñones. ¿Ya? Si hasta aquí hay alguna pregunta, chicos. No hay preguntas. Entonces, para la siguiente clase vamos a continuar con diagnóstico por imagen de los riñones y de la vía urinaria. Y vamos a ver esta segunda parte, la patología tumoral e inflamatoria de la vejiga, junto con la parte igual de patología tanto benigna como maligna e inflamatoria de los riñones. Hasta aquí quedamos entonces, chicos.